Esto es Radio Avalon. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, donde hoy caminaremos junto a una mujer que, a pesar de que lleva muerta más de 200 años, ha sido incluso portada de la revista Vogue. Trabajadora e infatigable, su leyenda negra ha ensombrecido a esta mujer tan culta como implacable, y es que la historia nunca se ha medido con el mismo rasero a hombres y mujeres. Lo que para ellos eran debilidades, en ellas se convertían en pecados abominables. Introdujo el uniforme militar femenino, ya que jugaba con la moda a modo de instrumento para reforzar su imagen personal. Moda francesa cuando se trataba de impresionar a la corte, militar para mostrarse como líder ante sus seguidores, y trajes regionales cuando quería resaltar ante su pueblo un patriotismo de un país que ni siquiera era el suyo. Hoy conoceremos parte de la vida de una mujer que, con sus defensores y detractores, todos los tenemos, cuanto más los gobernantes, forman una parte importante de la historia, principalmente de la historia europea. Una mujer de la que entre sus mejores cualidades se encontraba su afán de superación personal con un toque de ambición. Una mujer cuya frase más recurrente era: el tiempo no me pertenece a mí, sino al imperio. Pero sin más, comenzamos. Bendigo a nuestra nueva soberana, Catalina la Grande. ¿Te haces llamar la Grande? Por supuesto. Parece arrogante. Lo es si no eres grande. Si lo eres, es llamar a las cosas por su nombre. Cierto. Shh. Mi pequeño, hay un rumor que recorre Europa sobre que le has arrebatado Rusia a tu esposo. Eres mi esposa. No puedes pensar de veras que Rusia se puede gobernar sin matanzas. Si puedo, estoy venciendo. Me agrada que lo pienses. Será una amenaza. Anhelo matarlo con fervor. La razón y la compasión pueden con cualquier disputa mejor que la violencia. Decapitémoslo como hombres civilizados. Debemos actuar rápido. Rehagamos Rusia, amigo mío. Todo el mundo espera que perdures un año. Hasta que nazca el bebé estoy a salvo. Debe de ser extraño tener a un humano en tu interior. ¿Has pensado? ¿Y si tiene un cuchillo? Nunca lo hago. Es una dinastía. Si os ama, concebiréis más y protegeréis el linaje familiar. Debéis hacer que os ame. ¿Copulamos? Preferiría morir atragantada con este pollito. He intentado cambiar mi persona. Cuando ya sois perfecto. Exacto. Es hora de que recupere el trono. Y luego la matáis. La encarcelaré hasta que nazca Pablo. Sois un buen padre.
no estará en el poder mucho tiempo. Fui elegido por Dios. Tú lo fuiste por correspondencia. Considéralo... Estoy muy ocupada dirigiendo Rusia, el gran imperio que te arrebaté. ¡A por él! Pero bueno, ese podría haber sido yo. Me ama, eso seguro. ¿Seguro? Te veo y me quedo más seca que un desierto. Y con los primeros toques del Cherezade de Rimsky-Korsakov, nos vamos a nuestro personaje. Cuando la princesa Sofía de Anhalt-Zerbst llegó a Rusia en 1744 para casarse con el heredero al trono, nada parecía indicar que con los años se convertiría en una de las zarinas más recordadas de la historia. Tenía 15 años y era extranjera. Pero la joven Sophie se esforzó todo cuanto pudo para ser aceptada, aceptación que luego pasó a admiración por el pueblo ruso. Aprendió rápidamente el idioma, se convirtió al cristianismo ortodoxo, al tiempo que se integraba en la corte. Seguro que leyó acerca de tantas otras princesas extranjeras cuyo principal problema siempre había sido precisamente la falta de integración en una corte donde no siempre eran bien recibidas. Con su conversión también cambió su nombre con el que pasaría a la historia, Catalina, a la que pusieron el sobrenombre de la Grande. Fue emperatriz reinante de Rusia durante 34 años, desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte a los 67 años. Llegó al poder después de derrocar a su marido, Pedro III. Durante su largo reinado, inspirado por las ideas de la Ilustración, Rusia experimentó un renacimiento de la cultura y las ciencias que condujo a la fundación de muchas nuevas ciudades, universidades y teatros, junto con una inmigración a gran escala desde el resto de Europa y el reconocimiento de Rusia como una de las grandes potencias. La principal fuente de información sobre Catalina, sobre todo la de su vida personal, tan intensa como profesional, son sus memorias, que por cierto se escribieron originalmente en francés. Catalina nació en Stettin, por entonces Reino de Prusia y actual Polonia, el 2 de mayo de 1729. Su padre, Cristian Augusto, era un general prusiano que ejercía de gobernador de la ciudad. Su madre, Juana Isabel de Holstein. Su nombre de pila fue Sofía Federica Augusta y le correspondía el título de princesa Figchen, aunque un título de princesa considerado de rango menor. Siguiendo la costumbre de la época entre las dinastías gobernantes de Alemania, recibió su educación principalmente de una institutriz francesa, Isabelle Babet-Cardel, que le enseñó a leer, escribir y hablar francés, lo que tendría bastante influencia para la futura emperatriz. El pastor luterano y capellán castrense Wagner completó estos primeros estudios con clases de religión, geografía e historia. Según se comentaba por entonces, Sofía era considerada una marimacho que dominaba perfectamente la espada. Aunque nació princesa, su familia tenía muy poco dinero. Las más de 300 entidades soberanas que conformaban el Sacro Imperio Germánico, muchas de ellas bastante pequeñas y sin poder, crearon un sistema político altamente competitiva en el que las diversas familias principescas luchaban por aventajarse la una a la otra, a menudo mediante matrimonios políticos. Para las familias principescas alemanas más pequeñas, un matrimonio ventajoso era uno de los mejores medios para promover sus intereses. Y la joven Sofía fue preparada durante toda su infancia para eso, para convertirse en la esposa de un gobernante poderoso con el fin de mejorar la posición económica de su casa. Sofía conoció a su futuro esposo y primo segundo, el futuro Pedro III de Rusia, a la edad de 10 años, en 1739. Según sus escritos, encontró a Pedro detestable al conocerlo. No le gustaba
su tez pálida ni su afición al alcohol. Más tarde escribió que ella se quedó en un extremo del castillo y Pedro en el otro. Un Pedro, de otra parte, con una personalidad bastante inestable y al que no le gustaba nada el país, Rusia, sobre el que estaba destinado a gobernar. La elección de Sofía como la futura esposa del zar la realizó la emperatriz Isabel I, una mujer de carácter y que ejercía un poder total sobre la corte rusa. La decisión de Isabel, deseosa de tejer alianzas con Prusia para hacer frente común contra Austria, fue comunicada a la familia de Sofía por carta cuando ésta tenía 14 años. La madre de Sofía, tras enviar retratos de su hija a la corte rusa, el protocolo, también marcaba que la corte conociera la cara de la futura emperatriz, una costumbre que por cierto ya era utilizada en la Edad Media. Eso hace que a menudo sea bastante complicado saber cuál era el aspecto real de nobles y princesas, ya que entendemos que los pintores intentaban embellecer lo más posible. Imaginaros que le mandan un cuadro a un príncipe, pues de una princesa pues un poquito fea, pues igual el matrimonio no se hubiera llevado a cabo. Entonces muchos cuadros realmente pueden mostrar a esas princesas o a esos príncipes pues algo diferentes de como realmente eran. Pero como decía, tras enviar los retratos, madre e hija fueron invitadas a visitar Rusia. La emperatriz Isabel no solo era poderosa, también era calculadora. Sofía era joven y carecía de experiencia política, por lo que posiblemente no representaba mayor peligro para el trono ruso. Juana, conocedora de la situación política rusa, que era algo convulsa, no acababa de ver con buenos ojos el compromiso, pero Sofía fue la que tomó la determinación de seguir adelante, haciendo caso omiso a las dudas de su madre. Sin embargo, tan pronto llegaron a la corte rusa, Juana cambió de opinión, pasando a obsesionarse en que su hija fuera la futura emperatriz a cualquier precio. En febrero de 1744, Sofía y su familia fueron recibidos por un gran cortejo en Moscú, conociendo a la zarina, a Isabel I, en el palacio de Hahnenhof, aunque los acuerdos diplomáticos previos casi fracasan, precisamente por la intervención de Juana, demasiado inteligente y ambiciosa. La imagen histórica de la madre de Catalina ha quedado como la de una mujer emocionalmente fría, así como una trepadora social que amó las intrigas y los chismes de la corte. Juana, como ya comenté antes, se obsesionó tanto en convertir a su hija en emperatriz de Rusia que logró enfurecer a la zarina Isabel, la cual la obligó a salir del país, acusándola de espiar para el rey de Prusia. Con una Sofía presumiblemente bajo su control, el matrimonio se celebró en 1745. Cabe decir que Sofía, desde su llegada a Rusia, no escatimó esfuerzos para congraciarse, no solo con la emperatriz Isabel y con su futuro marido, sino también con el pueblo. Cuentan que se dedicaba con tal celo al aprendizaje de la lengua rusa que se levantaba por la noche y caminaba descalza para no molestar a nadie y así poder repasar las lecciones. Caminar descalza en un palacio, que por muy palacio que fuera, seguro que en la noche cálido no era, tuvo sus consecuencias. Sofía sufrió un grave ataque de neumonía meses antes de la boda. Cuando escribió sus memorias, describió cómo había formado su mente al llegar a Rusia para hacer todo lo que fuese necesario y profesar creer en todo lo que se requiriera de ella a fin de estar calificada para llevar la corona. Sofía también recordaba en sus memorias la enfermedad sufrida y atribuyó su supervivencia a las frecuentes sangrías a las que la sometían. Cuando la situación de Sofía parecía desesperada y todos temían por su vida, su madre, Juana, quiso que un pastor luterano la confesara. Sin embargo, al despertar de su delirio, Sofía al parecer le dijo: «No quiero a ningún luterano, quiero a mi padre ortodoxo». Ella tenía muy claro que afirmándose en la religión ortodoxa era otra manera de agradar a su pueblo. El padre de Sofía, sin embargo, era un devoto luterano y se opuso firmemente a la conversión de su hija a la Iglesia Ortodoxa rusa, condición, por otra parte, necesaria para contraer matrimonio con un príncipe ruso. Pero a pesar de esta oposición, el 28 de junio de 1744, Sofía fue bautizada con el nombre de Catalina y el apellido materno, un apellido artificial, de Alexeyevna, hija de Alexei.
un nombre que no fue elegido al azar, ya que la madre de la zarina y por tanto la abuela de Pedro también se llamaba Catalina. El compromiso matrimonial tuvo lugar oficialmente al día siguiente, cuando se convirtió ya en gran duquesa y alteza imperial. El matrimonio se celebraría un año más tarde en San Petersburgo. Catalina acababa de cumplir los 16. Fue una celebración algo truncada para la joven, ya que su padre se negó a asistir a la boda. Los recién casados se instalaron en el palacio de Oranienburg y desde allí gobernaron un pequeño ducado, el de Holstein-Gottorp, al objeto de adquirir experiencia para cuando llegara el día de gobernar al país. El matrimonio entre Catalina y Pedro fracasó desde el primer momento. Dicen que debido a la inmadurez del duque, que por entonces tenía 18 años y que, supuestamente, tardó 8 en decidirse consumar el matrimonio con su joven esposa. Durante ese tiempo, la emperatriz Isabel, que no había tenido hijos, no paraba de apremiar a la pareja para que engendraran cuanto antes a un heredero. Incluso se cuenta que fue ella, sabedora de la actitud de su sobrino, la que propuso a Catalina que se buscara un amante. Y ella misma le proporcionó el nombre de dos posibles candidatos, el príncipe Lev Alexandrovich o el conde Sergei Saltykov. Curiosamente, fue Pedro el que tomó la iniciativa en el tema de los amantes y comienza una relación extramarital con una noble llamada Yelisaveta Vorontsova. Catalina tampoco tardaría demasiado en replicar. De hecho, sus listas de amantes a lo largo de su reinado era casi interminable. La actitud de Catalina, lejos de ser reprobada, le hizo ganar popularidad entre varios grupos políticos poderosos que se oponían a su marido, contando con la ayuda de Catalina Dashkova, hermana de la amante de su marido, que acabaría convirtiéndose en su amiga y la ayudó a introducirse en los grupos opositores a Pedro. Se cree también que Catalina pudo estar involucrada en algún que otro plan para derrocar a Isabel y evitar que Pedro ascendiera al trono a la muerte de ésta. En 1754 tuvo un hijo, Pablo, cuya paternidad ha generado bastantes dudas. Aburrida de su marido, Catalina se convirtió en una ávida lectora de libros, principalmente en francés. Menospreciaba a su marido por la devoción de éste a las lecturas a que era aficionado, por un lado, de libros de oraciones luteranos y por el otro, la historia y el juicio de algunos ladrones de caminos que habían sido ahorcados o despedazados en la rueda. Catalina, por su parte, leía mucho y de todo, y se mantenía informada sobre los acontecimientos de Rusia y del resto de Europa. Fue durante este periodo cuando leyó por primera vez a Voltaire y otros filósofos de la Ilustración francesa. A medida que aprendió ruso, se interesó cada vez más por la literatura de su país de adopción. Finalmente, fueron los anales de Tácito los que provocaron lo que ella llamó una revolución en su mente adolescente, ya que Tácito fue el primer intelectual que leyó que entendía las políticas de poder tal como eran, no como deberían ser. Catalina quedó especialmente impresionada con su argumento de que las personas no actúan por sus profesas razones idealistas y aprendió que era necesario buscar los motivos ocultos y el propio interés para el que ejerce el poder. En 1759, Catalina quedó embarazada de su segunda hija, Ana, que solo vivió 14 meses. Los rumores sobre la promiscuidad de Catalina eran de dominio público y Pedro, convencido de que esa hija que esperaba no era suya, dicen que mandó al diablo a su esposa al saber de su embarazo. Catalina pasó ese embarazo prácticamente a solas en su habitación. El desprecio, en la primera versión de sus memorias, dio a entender que el padre de la niña era un tal Sergei Saltykov. Era evidente que Pedro carecía del carácter que tenían su tía y su esposa. Cuando la emperatriz Isabel murió en 1762, se hizo visible que aquel niño en el cuerpo de un hombre, como lo llamaba despectivamente su mujer, era incapaz de dirigir un imperio. En lugar de eso, prefería dedicarse a la caza y a recrear batallas con soldaditos de plomo en sus aposentos. Además, se encontró con una alianza franco-austriaca que a punto estuvo de hacer peligrar el imperio, ganándose de la enemistad tanto de la nobleza como del clero. Pedro solo ocupó el trono de enero de 1762 a julio de ese mismo año, cuando Catalina, apoyada por buena parte de la corte, dio un golpe de estado para arrebatarle el poder.
Él lo aceptó de buena gana y solo pidió retirarse a una lujosa villa con su amante y que le dejaran llevarse su violín favorito. Ambos deseos le fueron concedidos, pero un mes después murió en extrañas circunstancias, posiblemente estrangulado por orden de uno de los amantes de Catalina, aunque la versión oficial fue que un ataque severo de código hemorroidal, sumado a un derrame cerebral, provocaron la muerte del zar. Al momento del derrocamiento de Pedro III, otros posibles rivales intentaron competir por el trono. Uno de ellos fue Iván VI, confinado en un castillo desde que tenía 6 meses, seguramente por orden de la zarina Isabel, quien a una temprana edad vio en él síntomas de locura. Iván fue asesinado durante un intento de liberación como parte de un fallido golpe de estado contra Catalina. Otro rival en potencia fue la princesa Tarakanova, que, aunque años más tarde que Iván, también murió asesinada. Habiendo apartado a su marido del poder, Catalina fue coronada en la Catedral de la Dormición de Moscú el 22 de septiembre de 1762, gobernando Rusia con puño firme durante casi 35 años. A pesar de no ser una Romanov de nacimiento, demostró un interés por su país de adopción mucho mayor que el depuesto zar. Lo hemos comentado antes. En su juventud había sido educada por tutores franceses. Estaba en contacto con las ideas de la Ilustración y mantenía correspondencia con pensadores de la talla de Voltaire y Diderot. Llevó a cabo intentos de modernizar el país e implantar un cierto grado de monarquía parlamentaria, aunque no llegaría a prosperar. La propia emperatriz renegó de ello al estallar la Revolución Francesa, temerosa de que la situación se reprodujera en Rusia. Una curiosidad sobre Catalina es que fue la primera persona de su país en vacunarse contra la viruela, después de que su futuro marido quedara con marcas en su cuerpo durante una epidemia de la enfermedad, motivo por el que durante su reinado escribió una carta sobre cómo organizar una campaña de vacunación a gran escala y advertir que sin la vacunación habría un gran daño, especialmente entre la gente común. Escuchemos lo que decía esa carta. Conde Piotr Alexandrovich, entre los otros deberes de las juntas de bienestar en las provincias confiadas a usted, uno de los más importantes debería ser la introducción de la inoculación contra la viruela, la cual, como sabemos, provoca gran daño, sobre todo entre la gente común. Dicha inoculación debería ser común en todas partes, y ahora es mucho más conveniente, ya que hay médicos o asistentes médicos en casi todos los distritos y no requiere de un gran gasto. Para sentar un ejemplo de esto, emita una orden a la primera oportunidad en cada pueblo provincial de contar las superfluas residencias conventuales restantes o los monasterios pequeños que han sido abolidos y de construir la cantidad mínima de alojamientos para la estadía temporal de quienes no sean capaces de recibir esta inoculación en casa. El dinero necesario para esto puede tomarse de los ingresos del pueblo. Los médicos provinciales pueden aclarar este asunto, especialmente ahora que enviamos gente que tiene un salario bajo contrario a las regulaciones. Así, ya que el doctor Gund en Novgorod-Siversky puede llevar a cabo exitosamente esta inoculación, entonces añádanse 300 rublos a su salario regular del ingreso remanente de las otrora fincas monasteriales. Por lo demás, mantenemos una disposición favorable por usted. Firmado Catalina. Bueno, pues ya lo hemos visto, fue ella misma la que se encargó de organizarlo todo de principio a fin. Cómo se tendrían que pagar, cómo se tendría que organizar. Salud aparte, en cuestiones de política interior no fue demasiado afortunada. Intentó una europeización del país y otorgó a la nobleza un puesto relevante que hasta ese momento no había tenido. Tras fracasar en su intento de crear un código con las ideas de Montesquieu y vivir una contienda en 1773 con los campesinos por la nefasta situación social en que la población vivía, al mismo tiempo que extendía los límites de su imperio, Catalina introducía novedades en la agricultura y la industria, basándose en el pensamiento del siglo de las luces. Creó una estructura para reformar las leyes. Se instituyó
una comisión legislativa que representaba a todas las clases, salvo a los siervos, los criados, pero se disolvió antes de que pudiera ser eficaz, tal vez porque había pasado a ser demasiado conservadora. Sus legislaciones a nivel interno pocas veces fueron bien recibidas. Tuvo más suerte en el exterior. Bajo su mandato, Rusia se extendió en todos los frentes, ganando espacio en el Báltico a expensas de Polonia y logrando acceso al Mar Negro a costa del Imperio Otomano, convirtiendo al Imperio ruso en la potencia hegemónica del este europeo, una hegemonía que en cierto modo, aunque Rusia haya pasado por diferentes regímenes, todavía perdura. La zarina también favoreció la inmigración de profesionales cualificados de Europa, sobre todo de países de habla alemana, con lo cual importó la modernización tecnológica e ideológica del siglo de las luces, pero también plantó la semilla de un problema que el país arrastraría durante el resto de su historia: la integración de un número enorme de etnias y culturas en un corsé fabricado a medida de la Rusia europea. Parte de este, pudiéramos llamar, conflicto, empezó a emerger ya durante el reinado de Catalina, sobre todo en el plano religioso. La fe ortodoxa había sido tradicionalmente la religión del Estado, y las demás confesiones, mayoritariamente católicos, protestantes y judíos, estaban sujetas a restricciones más o menos severas. Los judíos se llevaban la peor parte, ya que legalmente eran tratados como extranjeros, apenas si tenían derechos. Estaban obligados a vivir en el extremo más occidental del imperio y se les prohibía acercarse a los núcleos urbanos rusos, dando inicio a una etapa de antisemitismo de Estado que desencadenaría posteriormente en una discriminación violenta. La emperatriz, que no era ni mucho menos una devota, aunque utilizara una devoción ortodoxa como acercamiento al pueblo cuando ni siquiera era princesa, optó por intentar secularizar al Estado, sometiendo el clero al control imperial y expulsando la religión de las escuelas. De hecho, fue la Iglesia ortodoxa la que se sintió más damnificada y ofendida, acostumbrada, como estaba, a ostentar una poderosa influencia. Sus tierras fueron expropiadas y su poder se redujo notablemente. Nadie pone en duda de que Catalina fue una mujer excepcional, y no solo por el poder que le había sido otorgado, sino por la seguridad con que lo ejercía. Buena aprendiz de Isabel, la tía de su marido y anterior zarina, en cuanto al ejercicio del poder. Fue totalmente diferente respecto a la forma de ser. Si la primera se había cuidado siempre de guardar las formas consideradas correctas para una mujer de la corte, Catalina no consideraba tener que estar obligada a dar explicaciones a nadie sobre su comportamiento público o privado. Incluso durante el breve reinado de su marido, en la que ella era simplemente regente, dejaba claro quién mandaba y nunca quiso compartir el poder con nadie, a pesar de su larga lista de amantes. En las batallas, Catalina vivió algunas guerras durante su reinado que también mencionaremos. Se presentaba ante su ejército con vestido militar y montando a caballo, como lo había hecho un emperador. Y puede que fuera esa seguridad la clave de su éxito, puesto que daba a sus ministros y oficiales la imagen de una líder en quien se podía confiar. Sin embargo, pese a su imagen de líder y el gran apoyo con el que contaba, Catalina sabía que muchos la consideraban una usurpadora. Y desde el principio tuvo que hacer frente a conspiraciones en su contra, como la de los hermanos Khrushchev y del teniente Gurchev, luego la de Kritovo, y la principal amenaza para su poder que procedía del prisionero Iván VI, del que hablamos antes, para muchos el único emperador legítimo de Rusia, pero que acabó algo mal. Ambiciosa, no se contentó con reinar sobre el vasto imperio ruso, sino que intentó convertirse en el árbitro de Europa. En 1763 colocó al duque de Riga en el trono de Curlandia, la actual Letonia, que pasó a ser un estado satélite de Rusia. Al año siguiente firmó un pacto defensivo con la Prusia de Federico II, quien le ayudó a imponer en el trono de Polonia a un antiguo enamorado, Stanislao Poniatowski. La guerra contra Turquía le deparó importantes triunfos: la ocupación de gran parte de Crimea, libertad de navegación en el Mar Negro y acceso al Egeo por los estrechos. Su fuerza expansiva inquietaba a Prusia y Austria, pero la zarina acalló sus temores haciéndoles participar en el reparto de un tercio de Polonia, que para Rusia supuso la anexión de un extenso territorio con 2 millones de habitantes.
Pese a sus éxitos internacionales, los problemas internos se agravaron con la sublevación en 1773 de los cosacos nacionalistas y los siervos del Bajo Volga liberados por Pugachev. Tras sofocar la rebelión en 1775 y ejecutar a Pugachev, Catalina acentuó el carácter despótico de su autocracia. Como vemos, Catalina lo arreglaba prácticamente todo, mandando ejecutar a sus enemigos. Nunca olvidaría su enfrentamiento con aquel ejército popular que había estado a punto de quitarle un trono que sólo había conservado gracias a la nobleza y a la burguesía. Tras estos incidentes, acometió una mayor centralización del Estado y de la administración local con la colaboración del carismático Potemkin, su amante por aquellos años y principal consejero político. Desde el inicio de su reinado, Catalina había mezclado las relaciones personales y el poder político. Era habitual que sus amantes recibieran prebendas y ejercieran cargos de importancia. El caso más notable fue sin duda el del mencionado Grigory Potemkin, que como miembro del Consejo Secreto y vicepresidente del Consejo de Guerra gozaba de un poder ilimitado. Potemkin conservó su influencia aún después de que cesara su relación íntima con la reina. De hecho, no dudó en buscarle a esta nuevos favoritos, que desde 1777 se sucedieron a un ritmo para muchos considerados escandaloso. Con los años, Catalina desarrolló una actitud hostil provocada por la Revolución Francesa, principalmente contra los ilustrados, a los que tanto admiraba, pero que perdieron para ella todo el crédito. Pasó con las manos llenas de sangre como únicos culpables de la Revolución, la peste religiosa y moral anárquica canellesca y diabólica enemiga de Dios y de los tronos. Todos esos ideales que ella tenía con la Revolución Francesa cambiaron totalmente de bando. Aunque en su epitafio declaró poseer sinceras convicciones republicanas, persiguió furiosamente todo movimiento liberal, cerró las logias masónicas, quemó miles de escritos sospechosos e impuso una severa censura oficial. Con el pretexto de evitar que Polonia abrazara la causa revolucionaria, Catalina invadió el país y lo borró del mapa como Estado independiente. De otra parte, su familia, no fue sino una fuente de preocupaciones para Catalina. Su hijo Pablo, recluido en Gatchina y entregado cada vez con mayor furor a la soldadomonía, emulaba a Pedro III en sus extravagancias. También, por lo visto, le gustaba jugar a los soldaditos. La zarina decidió finalmente apartarlo del trono y nombró heredero a su nieto Alejandro, pero este, imbuido de los ideales republicanos que le había inculcado su preceptor francés Laharpe, rehusó ocupar el lugar de su padre. Catalina también tuvo un papel importante en el mundo de las artes y la cultura de su país. El mecenazgo fomentado por ella produjo la mayor evolución de las artes en Rusia, por encima de la de cualquier soberano ruso anterior o posterior a ella. Se consideró a sí misma como una filósofa en el trono, mostró una gran preocupación por su imagen en el extranjero y persiguió que fuese considerada en Europa como una monarca ilustrada y no civilizada, a pesar de que en Rusia desempeñaba a menudo el papel de tirana. Fundó la soberbia colección de arte con la que cuenta hoy el Museo del Hermitage de San Petersburgo. En su afán por reunir un tesoro artístico equiparable o superior a los de otras cortes europeas, gastó cuantiosas cifras en comprar cientos de pinturas y esculturas, en ocasiones colecciones enteras de nobles y magnates de Francia o Inglaterra. Escribió un manual para la educación de los niños pequeños, sobre la base de las ideas del filósofo y médico inglés John Locke, padre del liberalismo clásico, y fundó el Instituto Smolny para jóvenes nobles damas. Esta escuela se convertiría en una de las mejores de su tipo en Europa y llegó incluso a admitir a niñas nacidas de ricos comerciantes, junto, por supuesto, a las hijas de la nobleza. También fue escritora. Escribió comedias, ficción, algunas piezas de teatro como O temporal engañador, O seducido o El chamán de Siberia, y por supuesto escribió sus memorias. Catalina consiguió la amistad y el apoyo de Voltaire y mantuvo con él una correspondencia que se alargaría 15 años, desde su adhesión hasta la muerte del filósofo en 1778. Lo alabó con epítetos como cuando la llamó su estrella del norte y la Semiramis de Rusia, en referencia a la legendaria reina de Babilonia. Aunque nunca consiguió reunirse con él en persona, lloró amargamente cuando murió,
y adquirió su colección de libros que compró a sus herederos como fondo para la Biblioteca Pública Imperial. A los pocos meses de su ascensión al trono, después de haber escuchado que el gobierno francés amenazaba con detener la publicación de la enciclopedia, propuso a Diderot completar su gran trabajo en Rusia y bajo su protección. Durante el reinado de Catalina, los rusos importaron y estudiaron las influencias clásicas y europeas que inspiraron la llamada Edad de la Imitación rusa y que sentaron las bases para los grandes escritores del siglo XIX, como por ejemplo para Alexander Pushkin. Amante de la ópera, en su contra también hay que decir que durante su reinado aparece la censura y el control total del Estado sobre las publicaciones. Con ella también comenzaron los destierros a Siberia por motivos políticos e intelectuales. Y ahora, antes de continuar, llega la hora de escuchar algunas de las frases que nos legó Catalina la Grande. Nunca me he considerado extremadamente bella, pero sé cómo agradar, y creo que ese era mi fuerte. Di a 1000 personas que redacten una carta, deja que debatan cada frase y mira cuánto tardan y qué obtienen. El poder sin la confianza de una nación no es nada. El recurso más seguro y al mismo tiempo más difícil para reparar la moral del pueblo es un buen sistema educativo. Es mejor inspirar una reforma que obligar a cumplirla. La libertad política no consiste en la noción de que un hombre pueda hacer lo que quiera. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Los filósofos son hombres afortunados. Escriben en papel y el papel es paciente. Yo, emperatriz, desgraciada que soy, escribo sobre las delicadas pieles de los seres vivos. Seré una autócrata. Ese es mi oficio, y el buen Dios me perdonará, ese es el suyo. Hay algunas frases que desde luego sí que merecen un poquito de análisis. Nunca me he considerado extremadamente bella, pero sé cómo agradar y creo que ese era muy fuerte. Bueno, ella lo decía, no se consideraba guapa, pero sabía cómo podía agradar a los demás. Posiblemente su poder le ayudaba también bastante. Di a 1000 personas que redacten una carta, deja que debatan cada frase y mira cuánto tardan y qué obtienen. Ella lo que quiere decir aquí está justificándose un poco porque era así, ¿no? Porque al final hay muchísimas opiniones sobre muchas cosas y en política sabemos más que se pasan más tiempo discutiendo que actuando. Quizás eso pues hizo que se convirtiera de alguna manera en un gobernante bastante dictatorial. El poder sin la confianza de una nación no es nada. Aquí sí que lo jugó muy claro desde el principio. Desde que llega, siendo siempre la prometida del futuro heredero, ella sabe que lo primero que tiene que hacer es ganarse la confianza del pueblo. Y eso lo logró. Si no, en aquella época y con la cantidad de rebeliones que tuvo en su contra, no hubiera estado los años que tuvo en el poder. El recurso más seguro y al mismo tiempo más difícil para reparar la moral del pueblo es un buen sistema educativo. Lo hemos dicho, creó escuelas, incluso sentó bases para la educación. Esto es algo que ella consideraba que era muy importante, que el pueblo tuviera una buena educación. Es mejor inspirar una reforma que obligar a cumplirla. Bueno, aquí posiblemente al principio ella sí que era partidaria de inspirar, pero cuando empezaba a ver que sus reformas no tenían la aceptación, sobre todo en la nobleza o el clero, al final lo que hacía era obligarla a cumplirla. La libertad política no consiste en la noción de que un hombre pueda hacer lo que quiera. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. No sabemos hasta qué punto Catalina cumplía las leyes, posiblemente sí, porque ella misma las dictaba.
pero los gobernantes, por norma, se las acaban saltando por alto, sobre todo hasta que ellos mismos las reforman y acostumbran a hacer la ley a su medida. Los filósofos son hombres afortunados, escriben en papel y el papel es paciente. Yo, emperatriz, desgraciada que soy, escribo sobre las delicadas pieles de los seres vivos. Aquí lo que nos está diciendo ella es que tenía un pueblo bajo su dominio y que al final era sobre ellos, sobre los que escribía, y que no era nada paciente. Lo que ella decía se tenía que hacer y se tenía que hacer ya. Seré una autógrata, ese es mi oficio, y el buen Dios me perdonará, ese es el suyo. Ella misma reconoce que esa autocracia no estaba bien y que posiblemente se extralimitaba mucho en lo que hacía, pero lo consideraba que era parte de su oficio. Y fijaros lo que dice después: y Dios me perdonará, porque el oficio de Dios es perdonar. Hoy hemos caminado junto a una mujer de la que se cuenta que se levantaba cada día a las 6 de la mañana y que, saltándose las costumbres, se preparaba ella misma su primer café. Era cafetera, como muchos de nosotros, y ni siquiera molestaba a sus criados para que fueran ellos los que se levantaran antes que ella. No, ella se levantaba y cuentan que su primer café se lo tomaba tranquila, sin molestar a nadie y posiblemente sin nadie a su alrededor que le hablara. Bueno, los que tenemos esa costumbre de que nos gusta nuestro primer café en solitario y sin que nadie nos diga nada, pues en esto creo que igual nos sentimos identificados con ella. Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias, que gobernó durante 35 años. Años en los que trabajó, indudablemente, para su propia gloria. Pero también, a su vez, transformaba a Rusia en la potencia hegemónica de Oriente. Lo hemos comentado, sentó las bases para que luego sería lo que luego sería la URSS, o lo que luego sería el poder de Rusia sobre gran parte de Europa. Su agitada vida amorosa, en la que se ensañaron pronto publicistas de todo tipo, hay que decir que si hubiera sido hombre posiblemente no se le hubiera dado la misma importancia. Conocemos de sobra muchos de los reyes, de emperadores de la historia, y sabemos que bueno, que esto pues eran debilidades, era algo que se asumía que el rey, y se asume que el rey o el emperador de turno pues pueda tener sus amantes, pero claro, Catalina era mujer y esto pues no se le perdonaba ni se le justificaba. Sin embargo, no debe empañar esto su fortaleza de carácter, su indudable genio político y todo lo que hizo para transformar a Rusia en profundidad. Y además, gozaba con el cariño de su pueblo, algo que era muy importante y en lo que ella intentaba trabajar día a día. Inteligente, sagaz, culta, muy hábil y apasionada. De hecho, el nombre de Catalina ha pasado a la historia también por la libertad con lo que condujo su vida privada. En la corte se le había puesto un mote. Se la conocía como la catadora de amantes, las cuales, pues, para no faltar la verdad, nunca le faltaron, ya lo hemos dicho. Y aunque seguramente sentía un verdadero afecto y pasión por ellos, nunca les permitió a ninguno tocar su poder. Aunque les daba, pues bueno, algunos títulos o algunas tierras, pero jamás les permitió que se inmiscuyeran en su forma de gobernar. Y si tenía que despacharlos, pues lo hacía y daba luego y cogía un nuevo favorito. Y se aseguraba, eso sí, siempre a todos de contentarlos, con títulos, cargos y dinero. Nadie se atrevió nunca a juzgar a la emperatriz en público, a pesar de que, ya hemos dicho, sí que tenía algunos apodos y que todos comentaban la manera de ser de Catalina, pero nunca en público. En parte por su autoridad, pero también por genuino respeto. Había demostrado que podía ejercer el poder tan bien o mejor que cualquier emperador,
por lo que para ella le podía permitirse los mismos caprichos de los que disfrutaban los reyes, y sin críticas. De hecho, las peores habladurías sobre Catalina la Grande proceden mayoritariamente ya de la época soviética, como la que aseguraba que murió al intentar que un caballo la penetrase. Eso es una leyenda totalmente falsa. En realidad, la zarina sufrió un derrame cerebral cuando iba a tomar un baño, el 17 de noviembre de 1796, y dejaba a Rusia a las puertas de una modernización que ella no pudo llegar a completar. Pero eso sí, había abierto una ventana hacia la Europa contemporánea. Y ya para acabar con nuestra pista musical de hoy, seguro que cuando Catalina Sofía llegó a Rusia, más de uno se preguntaría, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y con esa canción nos vamos. Gracias por acompañarme un martes más en De Paseo por la Historia. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo personaje y no olvidéis que mañana os espero a las 4 en la hora de la música clásica de Radio Avalon. A las 7 nuestro programa dedicado al mundo del manga y los videojuegos, y a las 10, como cada miércoles, nos ponemos cómodos en el diván de David. Y hoy, tras la canción, no os vayáis, porque estrenamos una de esas secciones que vamos a poner los martes, los miércoles y los jueves para dar pues un final diferente a nuestra jornada radiofónica. Los martes los vamos a dedicar a lectura de poesía, de un fragmento de un libro o de una leyenda. Unos 20 minutitos en un espacio que vamos a llamar Ecos del Silencio. Y ahora sí, os dejo con Burning. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Tienes en los ojos, nena, o es que vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar.
conoce una chica como tú en un sitio como este? Mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, siempre